los compañeros que estáis, daros la bienvenida a todos a la sala y empezamos a hacer un poco lo que es la presentación de los martes de la capacitación de ventas. Bueno, pues vamos a hacer un poco como las presentaciones que hemos hecho. Lógicamente siempre nos gusta meter alguna cosa nueva o sabéis que el chat está a vuestra disposición para cualquier cosa. Siempre me gusta pediros que si lo podemos dejar para el final, voy a intentar hoy terminar un poquito antes para que si queremos comentar algo, por si queréis mandar alguna sugerencia, es importante, ya os lo comenté, que a través de los uplines vuestros podéis mandar distintas opiniones que queráis o distintos temas que queráis que tratemos y encantado no solamente de hablar de una cosa concreta como es el tema de las ventas, sino de algo concreto, de alguna duda que tengáis o alguna anécdota o algo que por favor queráis comentar, que queráis que lo comentamos y sobre todo invitaros que estas salas, que estas presentaciones, que estas conferencias están abiertas a cualquiera que quiera darlas. Es decir, que sabemos y me consta, hay algunos de los que están en la sala que os conozco personalmente y sois totalmente capaces de hacer una presentación, cada uno en lo que realmente vea que puede aportar más a esa presentación. Entonces todo eso a través de vuestros uplines hasta que se cree un correo corporativo para las sugerencias y encantado, porque lo que no queremos es que sea un monólogo, tiene que ser, como os comento siempre en las conferencias, porque es imposible abrir el micro, por eso está el tema del chat. Pero si hay algo que queráis, que veis que es importante de lo que estamos hablando, encantado. Si veis que no os contesto, pues comentar lo de siempre es muy complicado, es dar una charla, aunque tengamos un guión, aunque tengamos una diapositiva, pero es muy complicado. Entonces, como os comentaba, voy a intentar de agilizar un poquito, porque hasta que me mandéis algunas cosillas más, la información que estamos dando en estos días, estos martes, pues bueno, es información de lo que es la propia experiencia de haber estado en la calle durante muchísimos años y temas que se ven en Internet, cursos que se van en Internet y entonces se cogen frases y se cogen anécdotas que creo que pueden ser positivas para que todo nos venga bien para tal. Entonces, bueno, ahí realmente la primera, sabéis que las mayores posibilidades de trabajo hay ahora son como vendedor. Sabéis que eso es así. ¿Por qué? Porque en el momento de que hay mucha necesidad de trabajar, es fácil el buscarse una agendita, el buscarse un bolígrafo, el buscarse una libreta y ponerse a visitar. Se va uno a una empresa, si vendo pues gano y si no vendo no gano. Pero es cierto que todo eso, y por eso estamos haciendo el tema de la formación es importante. Pero sí es cierto de que las mayores posibilidades de vender, las mayores posibilidades de trabajar es como vendedor. Y está claro que, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que o vendes o trabajas para alguien que venda. Realmente no hay, o hay muy pocos negocios, hay muy pocos sitios donde trabajar donde el tema de la venta sea importante. Sí es cierto que es un trabajo de los mejores pagados que hay. ¿Por qué? Porque tú, como verás ahí, tienes una libertad de horario, puedes organizarte. Normalmente siempre se dice que las mañanas se utilizan para vender, es cuando coge al cliente mucho más fresco, cuando nosotros también estamos mucho más frescos, organizar para vender porque se puede desarrollar mucho mejor el trabajo. Después las tardes, en el caso nuestro de Amarillas Internet, lo podéis usar para afiliar, para terminar de hacer una venta con un cliente o para sentarse con alguien por intentar aumentar la red, o bien a través del ordenador, o bien físicamente, y tomarse un café con ese vendedor. Y normalmente las noches que donde estamos ahora es cuando se utilizan para formarse, se utilizan para estudiar. Entonces, con esa metodología de trabajo se puede conseguir mucho. Lógicamente, en el tema del trabajo que está mejor pagado, sí tener una cosa clara, es decir, que si nosotros, os voy a utilizar una palabra rico, que suena un poquito rara, pero realmente si uno quiere llegar a ser rico, tiene que hacer lo que los ricos hacen, pero lógicamente lo que hacían antes de ser ricos. Hay que averiguar lo que hicieron para llegar a ese estatus social. No podemos tener siempre como ejemplo a alguien que sabemos que tiene un estatus social muy bueno ahora e intentar imitarlo de lo que está haciendo ahora. Es muy fácil cuando ya se tiene un estatus, el tener un ritmo de trabajo o hacer unas cosas que nosotros no nos podemos permitir. Entonces, tenemos la mala costumbre de ver a lo mejor a alguien que está muy bien situado y queremos imitarlo. Tenemos que pensar o tenemos que intentar que averiguar
mejor qué es lo que hizo para llegar a ese estatus. Entonces, lógicamente, si nosotros eso lo trasladamos a nuestra empresa, si queremos que nuestra empresa tenga éxito, pues lógicamente tendremos que hacer lo que hicieron otras empresas antes de tener éxito. No podemos solamente fijarnos en lo que actualmente están haciendo o la estrategia que están haciendo. Entonces, eso es parte del estudio que lo que tenemos que buscar, y no fijarnos en cómo están ahora, sino cómo llegaron, qué es lo que tuvieron que hacer para llegar a ese estatus. Hay dos cosas que son fundamentales para tener éxito en los negocios. Lo primero es la salud. Eso es fundamental. Si se tiene salud, se puede trabajar con mucho más tranquilidad, no tenemos ese problema, y lógicamente es lo primero que tenemos que pedir, es tener salud. Y después tenemos tener un buen producto para vender. Concretamente con Amarillas Internet sabemos que tenemos un producto muy bueno. Y pensar una cosa, nosotros Amarillas Internet vendemos publicidad, y la buena publicidad cuesta lo mismo que la mala publicidad, pero al final la buena publicidad no tiene precio. Pensar en eso, la buena publicidad cuesta lo mismo que hacer la mala. Nosotros cuando montamos un anuncio, y eso los compañeros que se dedican a hacer capacitaciones de cómo montar anuncios, os hacen mucho hincapié en que es muy importante a la hora, porque es el escaparate que estamos usando. Entonces, cuesta exactamente lo mismo hacer un mal anuncio, subir unas malas fotos con las medidas oportunas, hacerlo mal, poner un mal texto, poner faltas de ortografía. No vamos a entrar en ese detalle, solamente quería haceros esa referencia. Es decir, nos cuesta lo mismo hacer una mala publicidad que hacer una buena, pero al final esa buena publicidad que nosotros estamos haciendo, eso no tiene precio, tanto para nosotros como para el cliente. ¿Cómo podemos conseguir todo eso? Con la formación. Sabemos que es la base del éxito. No existe ningún trabajo donde la formación no sea parte del éxito una vez que se está desarrollando. Siempre os pongo el ejemplo del abogado. Lógicamente termina de estudiar y ahora es cuando entra en un bufete, cuando entra de becario, cuando empieza a ayudar a los abogados del bufete, cuando realmente empieza ese hombre a desarrollar lo suyo. Os pongo un ejemplo muy significativo. Los pilotos de aviones. Es decir, no se nos ocurriría o no se le ocurriría a un piloto de avión que ha terminado sus prácticas sin hacer la formación de vuelo, el coger un avión, o por lo menos si nosotros lo supiéramos que ese piloto no tiene esa formación adecuada una vez que ha terminado y le han dado el título correspondiente, que ese hombre coja el avión y nos montemos 200, 350, 2 personas, nos montemos en ese avión sin saber que ese tipo de trabajo lleva detrás una formación tremenda, quizá hasta más importante que lo que es manejar, porque concretamente el ejemplo de los aviones, sabéis que es un ejemplo, es un aparato que se pone el piloto, pueda manejar y que alguien pueda trabajar en algo concreto sin una formación. Los comerciales no. Antes os comenté que en el momento de que hay falta de trabajo se busca uno qué es lo que vender por una pequeña comisión o por una gran comisión, da igual, pero es fácil. ¿Por qué? Porque te dicen el producto que tienes que vender y te lanzas a la calle. Y lógicamente eso es fundamental. Por eso, en recordar, normalmente la mañana se utilizan para vender, la tarde para afiliar, o bien en internet si estás creando red a través de internet, como sabemos que hay muchos compañeros que lo están haciendo, o bien directamente presencialmente haciendo una red, y después las noches para estudiar, para formarse. ¿Por qué? Porque es la única forma de tener éxito en estos negocios. Los principios, ahí se ha montado un poquito, pero bueno, los principios de la relación, de cómo construir la venta, es fundamental. Es decir, cuando un vendedor alcanza con el cliente una buena relación, que el producto, que eso es lo que está tapado ahí, que él consigue una buena relación con el cliente, todo el resto de los detalles pasan a un segundo plano, tenerlo claro. Es decir, en el momento de que nosotros le presentamos y tenemos una buena conversación con el cliente, que el cliente confía en nosotros, lo que son los plazos, que en el caso de Amarillas Internet es el montar el anuncio, pero en el caso de cualquier tipo de venta, pues es importante porque puede ser una fabricación, puede ser algo que tengamos que esperar que llegue desde fuera. El precio es fundamental.
Os he comentado en varias ocasiones que mi principal actividad es las artes gráficas y nosotros tenemos una competencia bestial a través de imprentas que funcionan a través de Internet. Bueno, y son imprentas que están a lo mejor imprimiendo en Alemania. He localizado a una incluso en Venecia que está haciendo trabajo. Entonces, lógicamente, en cuestión de precio, pues van baratísimos porque venden a todo el mundo, con lo cual en el sistema de trabajo que tienen no podemos llegar en precio. Pero en el momento que tienes una buena relación con el cliente, que el cliente descuelga el teléfono y te atiende, o en un momento dado que puedes ir a verlo, que el cliente tiene esa confianza, es fundamental. Os lo digo por experiencia, queda en un segundo plano, porque además, concretamente en un folleto, en un flyer, oye, estamos haciendo lo que es la imagen del cliente. Entonces, si ese cliente tiene que pagar un poco más, estamos hablando un poco más, no estamos pensando en el doble. Pero prefiere, en muchas ocasiones, nos vamos a encontrar de que por un poquito más, pero sin embargo que vea y ve la prueba y te sientas con él. Con el tema de amarillas igual, usar mucho el tema de los anuncios de prueba. Está funcionando. Organizar una estrategia, organizar anuncios de prueba y empezáis a desarrollárselo con los clientes. Sabéis qué es lo que está utilizando páginas amarillas. Monta anuncios totalmente gratis y se pasa a ver los clientes y se los va enseñando. Y una vez que se lo enseña le dice, oye, pero esto es gratis, pero si tú quieres aquí nada más que te aparece este pequeño logotipo, te aparece este texto, tu teléfono, pero podemos hacer, y ya entonces te vende y te posiciona muchísimo mejor. Usar, porque ellos no pueden usar la estrategia del anuncio de prueba, nosotros sí. Si después el cliente, por lo que sea, no lo convencemos, no se puede vender de todo. Si no lo convencemos, sabéis que podemos echar atrás y no perdemos ese código. Entonces, es importante esa relación con el cliente. Cuando existe poca diferencia entre nosotros y la competencia, el trato es lo que es fundamental con el cliente. En el momento de que existe diferencia, pues eso es lo que nos va a hacer que los clientes nos atiendan muchísimo mejor. Nunca, el consejo que os puedo dar ahí, nunca menospreciar la competencia. Si no se puede hablar más de la competencia, nunca. Sobre todo por lo que puedan aprender. Es decir, que si nosotros les revelamos y empezamos a hablar más de la competencia, puede llegar a sus oídos, y si es una competencia que tenemos cercano, pues pueden aprender qué es lo que nosotros estamos criticando de ellos y lo pueden arreglar. Entonces, hay una cosa que sí os quiero preguntar y si os parece, el que piense o el que crea en la respuesta, que la ponga en el chat. ¿Sabéis qué es lo mejor que le pudo pasar a la Coca-Cola? Os lo dejo la pregunta es, ¿qué es lo mejor que le pudo pasar a la Coca-Cola para tener éxito? Si alguno quiere contestar, si veo que nadie escribe, pues yo os comento qué es lo que pienso que le pasó mejor a la Coca-Cola para tener el éxito que tiene. Que lo criticaran. Algo más concreto, Francisco. Algo más. ¿Alguien se anima? Correcto, Roberto. Tú has dado la clave. Lo mejor que le pasó a la Coca-Cola es que inventaran la Pepsi-Cola. Tenían un producto para comparar. Eso es, pienso, igual que Roberto, que lo compararan con Pepsi, efectivamente. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos con Amarillas Internet? Tenemos la ventaja de que tenemos poca competencia. Pero es que es lo mejor que podemos hacer, que nos comparen. Y en el momento de que nos comparen, nosotros llegamos a mostrarles con el ordenador del cliente, como sabéis que podemos hacerlo, y cogemos el ordenador del cliente y en el momento de que vean páginas amarillas, que siempre aparece al principio, abrirlo, no tener miedo, abrirlo. Que ellos mismos, que el mismo cliente que le estáis intentando vender un anuncio, que vean realmente cómo páginas amarillas tiene el anuncio. No tener miedo, no tener miedo. Tenemos un buen producto y tenemos una forma de venta magnífica. Abrir el anuncio, abrir. Incluso el otro día, me imagino que os habrá pasado también a vosotros, con un cliente le enseñé, lógicamente, lo que me imagino que haceréis vosotros, y si no lo hacéis, yo os lo digo porque a mí me da muy buen resultado, y es, lógicamente, enterarnos anuncios que tengamos nosotros hechos que estén magníficamente posicionados. Siempre hay algunos que sabemos que nos han salido mejor que otros, aunque realmente, yo os lo digo por propia experiencia, prácticamente todos los anuncios que yo estoy haciendo se están posicionando bien. Lógicamente uno se los curra, pero salvo uno o dos, creo recordar, porque tienen tantísima competencia que no sé cómo posicionarlo, pero la mayoría están bien. Entonces, en el momento, y lo estaba el otro día viendo,
en Google y aparece la típica frase: Amarillas Internet, un fraude. Pero además grande y posicionado en los primeros lugares de Google. Claro, el cliente lo leyó, fraude, me miró, yo no sé, podía haber dicho no, pero bueno, es que... No, digo, ábrelo, pícalo. Bueno, pues en cuanto lo abrió y lo picó, yo no sé si fue casualidad, empezaron a entrarle unos programas muy raros, incluso se le bloqueó el ordenador y al final resulta que es una persona, yo no sé si habrá varias, yo no lo he vuelto a ver, pero es una persona que en el momento de que entras ahí lo que le estás dando es posicionamiento a unas cosas que vende. Pero claro, utiliza la palabra fraude, es lo mismo que en la publicidad hay una palabra que siempre funcionaba, es un vídeo, correcto, Roberto. Entonces, y al final cuando ves el vídeo, porque yo vi el vídeo y realmente no, habla poco de Amarillas Internet y de la publicidad, hace un pequeño comentario, pero realmente no tiene nada que ver. Pero la palabra fraude, hay una palabra que en la publicidad funciona muy bien y es la palabra gratis. La palabra gratis siempre ha tenido mucha importancia en la publicidad y la sigue teniendo, pasen los años que pasen. Entonces, claro, que tú abres, que estás intentando venderle, que el portal no está muy conocido y que encima vemos un mensaje donde pone Amarillas Internet un fraude, lógicamente te choca. Pero no tengáis miedo, meterse, porque realmente no hay, es un multinivel, correcto. Entonces no hay ¿por qué ocultarlo? No hay por qué temer. Y con el tema de páginas amarillas, exactamente igual. En el tema en el punto 3 os pongo venta y servicios como ir al médico. Es impensable que el médico, en vez de que vayan entrando los enfermos directamente a la consulta cuando te vaya tocando, que salga y diga, venga, para todo receto ibuprofeno o receto, yo qué sé, cualquier cosa. Es decir, es impensable. Es decir, lo suyo es que cada uno vaya entrando a la consulta y el médico te escuche y te diga tú, doctor, si a mí no me pasa absolutamente nada. Yo lo que vengo es que me receta otra cosa o que me duele cualquier cosa o no es por dolor, sino que vengo porque me dé usted pastilla para mi mujer que está en la cama y no se puede mover y no es ibuprofeno. Es decir, es impensable, es decir, que diga para todo el mundo recetar lo mismo. A nosotros nos pasa igual. Muchas veces tenemos la costumbre de no escuchar las necesidades del cliente. Tenemos que escuchar. Tenemos 2 orejas y una boca, la mayoría. Tenemos 2 orejas y una boca. Y bueno, es porque primero hay que escuchar. Y una vez que estamos escuchando, pues nosotros podemos desarrollar lo que queremos. Lógicamente tenemos que tener una pequeña presentación y lógicamente tenemos que ir con un argumento. Pero vamos a escuchar. Y fundamental, vamos a llamar, en vez de cliente, vamos a llamar prospecto, que es lo que se puede llamar, ¿no? Que es el futuro cliente. El cliente normalmente se suele decir que no es cliente hasta que te ha comprado 2 veces. En nuestro caso, no podemos decir que es un cliente al año siguiente cuando te ha renovado. Lo podemos llamar cliente la primera vez ya, pero al principio, cuando estamos intentando venderle, lo solemos llamar prospecto. Y ahí yo lo tenemos clasificado, lo he visto en internet y hay clasificado 3 tipos. Está el lento, que es muy tranquilo, y tú entras y el hombre es tranquilo, y como nosotros vayamos con la inercia de rapidez, lo que hacemos es saturarlo. Tenemos que ver cómo habla, cómo se expresa, cómo se sienta en la silla, cómo pone las manos, para intentar atenderlo, adaptándonos a lo como él te está recibiendo. Después hay otro que está catalogado como el acelerado. Es decir, que ahí os voy a dar poca explicación, sabemos. Veo que María no tiene... ok, vale, perfecto. Os iba a decir que pusierais si se escucha bien. Se oye, perfecto. Entonces tenemos el acelerado, sabemos perfectamente lo que es, que entramos y siempre va nervioso mirando el reloj. Lógicamente ahí podemos tener un choque con él porque realmente no nos puede atender. Después entraremos en lo que es la presentación rápida, pero tenemos que ir un poquito a colación. Si nosotros nos sentamos y detrás tiene el hombre un dibujo o una fotografía de una plaza de toros y un torero, joder, pues hay que ser muy poco listo para saber que al hombre le tiene que gustar los toros, vamos, digo yo, si no tendría un cuadro detrás con un torero. Bueno, pues ya sabemos cómo podemos hablar con él, cómo podemos entrarle, porque todo no es el tema de la venta, tenemos que concretar con él. Y después nos vamos a encontrar al que se puede catalogar como catedrático, es decir, que es el que ya lo sabe todo. Cuando tú vas a explicar algo, ya él viene de vuelta y ya sabe lo que tú le vas a decir y sabe la respuesta, pero bueno, ahí realmente lo único que podemos hacer es estar informados antes de atender al cliente, y si él saca algún tema, intentar nosotros estar un poquito a colación.
A nosotros nos juzgamos nosotros mismos por nuestras intenciones, pero a nosotros nos juzgan por nuestras acciones, tener eso en cuenta. Es decir, tú puedes ir con una intención a ver un cliente, puedes ir con una idea, pero realmente por las acciones y por la forma que tú actúas con ese cliente es como él te va a catalogar y cómo te va a juzgar, por lo cual las promesas que podamos hacer, por favor mantenerlas. Es decir, si le decimos a un cliente que nosotros le vamos a montar un anuncio de prueba y que se lo vamos a traer el lunes y que durante el fin de semana lo vamos a montar, hacerlo, porque sabéis fundamental que una de las ventas fundamentales y principales nuestras es la venta por referencia. No podemos quedar mal. Si hacemos una promesa, hay que cumplirla. Los vendedores, los profesionales, sabéis que normalmente no actuamos dependiendo de la empresa a la que estamos representando, sino por nuestra forma de hacer negocio. Es decir, nosotros necesitamos vender. Como necesitamos vender, lo que no podemos es estropear esa venta. Tenemos que ser profesional. Los clientes tienen que sentir a gusto con nosotros. Si nosotros vemos una colmena y nuestra intención de esa colmena es recoger miel, no se nos puede ocurrir pegarle un puntapié, pegarle una patada. Lógicamente tenemos que cuidarlo. No podemos estropear esa relación. El gesto sincero, es decir, que un gesto puede hacer mucho más, como os indico ahí, que tu cliente que millones de euros, o que miles de euros, ojalá fueran millones, por miles de euros. Ahí donde yo os puedo comentar es el retorno que da la publicidad. Si la publicidad normalmente el retorno que podemos ver es si nosotros hemos hecho un buen anuncio, si tiene muchas visitas, ayudarlo y lógicamente es como podemos catalogarlo. Pero un gesto que nosotros le podemos hacer de sinceridad al cliente es mucho mejor que ese retorno que va a tener. Daros cuenta, en el punto 7 os pongo que realmente el cliente no le importa lo que tú sabes, hasta que tú no te preocupas por ello. La mayoría de las veces, o yo diría siempre, tenemos que intentar visitar a los clientes no con la intención que se nos vea a legua de que lo que vamos es a venderle un producto, sino que nosotros nos estamos interesando por él. Porque además el cliente se va a interesar por nosotros en el momento de que ve que nosotros nos interesamos por él. Por eso os comentaba el otro día el tema de hacer un estudio de marketing personalizado. Un estudio de marketing si lo hacemos extenso, es muy complicado, pero un estudio de marketing después, si da tiempo, si no, en la próxima reunión vamos a intentar desarrollar eso, pero es muy fácil. Nosotros podemos hacer un pequeño estudio de mercado al cliente, de esa forma sabemos cuál es su necesidad, sabemos en qué está fallando y lo aconsejamos. Nosotros vendemos publicidad. La publicidad, nosotros lo que vamos a intentar con esa publicidad es que el cliente tenga, o que le lleguen, mejor dicho, clientes a la puerta. Después internamente, si el cliente no atiende bien, nosotros no podemos hacer nada. Hay un dicho en China que dice que si una persona no sonríe, deberían de prohibirle abrir un negocio. Es que está claro, es decir, nosotros podemos hacer un buen anuncio, nosotros podemos aconsejarle al cliente que ponga luz en la fachada, hacerle un buen luminoso, venderle un buen producto de amarillas internet y meterle sus 200 fotografías y meterle un texto y posicionarlo el primero por 50 sitios diferentes donde lo pueda tener. Pero si una vez que nosotros hemos conseguido que el cliente llegue hasta la puerta, después entra y este hombre no limpia, este hombre tiene todo desordenado, tiene las cosas en el suelo, tiene allí una persona que no sonríe, el hombre, que no le sale una arruga en la cara por no sonreír y demás, eso es imposible. Entonces, eso es lo que os comentaba de un estudio de marketing, un estudio de mercado, y ya os digo, si da tiempo después os hago un pequeño esbozo para que lo tengáis presente y la semana que viene podemos usar la conferencia para tocar ese tema y os traeré varios ejemplos y unas pequeñas plantillas que realmente es un folio y un bolígrafo. Es muy fácil el poder comentarle a un cliente cómo le puede ser interesante el hacer un pequeño estudio de marketing, porque además de esa forma daros cuenta que hay que empezar tomándole nota de lo que realmente el cliente es, si sus datos, su teléfono,
cuántas personas pertenecen a la empresa, cuántos empleados tiene. Total, al final estamos apuntando en una nota todo lo que necesitamos para hacerle un anuncio de prueba, para pensar cómo podemos atender al cliente. Después estudiamos las carencias que tiene, si tiene competencias, si no tiene. Es decir que, por favor, volver al punto 4. Es complicado, Luis. Después lo vemos. El punto 4, lo que os comentaba es que nosotros nos juzgamos nosotros mismos por nuestras intenciones, pero a nosotros nos juzgan por nuestras acciones. Es decir, que tú puedes ir con una intención a ver un cliente, pero si realmente no te tienes preparado lo que es la visita, no te tienes preparado lo que es el tema, pues es imposible imposible no, sino que no quedas bien. Es decir, tú puedes tener una muy buena intención, pero si tú no te has currado lo que es la visita, tú no te has currado lo que es el cómo presentarle al cliente, al final él te va a juzgar por las acciones que tú has hecho. En definitiva, eso es lo que os quería comentar. Entonces, en el tema del cliente, el tener éxito en el negocio, demostrar la capacidad de que estamos escuchando y demás. Me permito haceros otra preguntita, bueno, por hacer un poco el tema un poco más distendido. Es decir, que me imagino que habrá muchos en la sala que les gustan las fresas con nata, ¿no? Es decir, que no quiero que seáis mal pensados, porque siempre asociamos las fresas con nata a otras cosas. Entonces, me imagino que sí, es tan fácil. Y con chocolate también, sí, está claro. Con chocolate, con nata, es decir, la mayoría yo creo que nos gusta mucho el chocolate, o la fresa sin la nata, o la nata sola, ¿no? O tomarnos un bollito, nos gusta mucho. ¿Habéis intentado en alguna ocasión irse de pesca y ponerle en el anzuelo fresas con nata, a ver los peces que hacen? Yo no lo he intentado, yo no soy aficionado a la pesca, pero me extraña de que vayamos a pescar mucho. Si podemos ir de pesca, pero no creo que pesquemos mucho. Entonces, significa que tenemos que escuchar al cliente. Es decir, si en vez de poner fresas con nata ponemos un alumbrío, ponemos un saltamonte y vamos de pesca, pues estoy seguro que sí, por lo menos tenemos más posibilidades de que nos vengamos con la tarea hecha, con el cestillo, y no tengamos que pasar por el mercado a comprar una sardinita o a comprar algo para enseñarle a la gente de que hemos hecho nuestro trabajo y que nos ha salido bien el día de pesca. Entonces, pensar ese detalle, es decir, que nos puede gustar para una cosa, pero no lo podemos usar para todo. Entonces, a cada uno tenemos que realmente saber qué es lo que le interesa y cómo lo podemos hacer. No podemos hacerlo con todo el mundo igual. Entonces, bueno, el famoso elevator pitch, os comenté el otro día, os lo recuerdo por si alguno estaba en la sala. El elevator pitch es, lógicamente cuando tú llegas a un cliente, el cliente está ocupado y tenemos que prepararnos por lo menos una entradita para que el cliente sepa realmente qué es lo que somos, quiénes somos y qué es lo que venimos a contarle. Pero eso, como os indico ahí, no puede pasar de 30 segundos. Nosotros llegamos a una tienda, llegamos a un comercio y el cliente está con su tarea y ese hombre estará 2 horas si hace falta porque va a vender algo, pero a nadie le gusta que le vendan, a la gente le gusta comprar. Entonces, si nosotros llegamos de vendedores, pues nos van a tener menos en cuenta. Entonces, se hace lo que comúnmente se conoce como el elevator pitch, es decir, elevator, ascensor, es decir, que eso se puso en moda los años 80, los años 90, y era, hacer una presentación con el tiempo que tarda un ascensor a subir. Se puso en moda ¿cómo se llama? Donde están los negocios en Estados Unidos, Manhattan, ¿no? Bueno, entonces, error de conexión. Me ha salido un mensaje, error de conexión. Me decís si se escucha, por favor, que me he vuelto a dar. ¿Hay sonido? Hay sonido, perfecto. Pues ha salido. Es perfecto. ¿Se te escucha? Vale, correcto. Pues seguimos. Entonces, el elevator pitch no era más que eso. Es decir, que se puso en moda, como os comentaba, en los años 80 y 90. Y era curioso porque llegaban los altos directivos de la compañía y había muchas personas interesadas en contarle su película, en contarle lo que ellos vendían, en contarle qué es lo que le interesaba ofrecerle a esa persona. Y entonces había que hacerle una pequeña presentación, mientras que este hombre te subías con él en el ascensor y llegabas hasta la planta de su oficina
Contra más alto fuera, mejor para el que estaba hablando, pero y le hacías una pequeña presentación de lo que tú llevabas o lo que tú le querías desarrollar. Una vez que llegaba arriba, pues si el cliente, si la persona que tú le habías contado la película, pues estaba interesado, te decía pasa y desarrollame tu idea, y si no, pues te marchaba y cogías a otro. Entonces, por eso se le puso el elevator pitch, porque era el tiempo que se tardaba en llegar hasta la sala del cliente y lo que tú le ibas a contar. Lógicamente, para esto hay varias connotaciones y son muy importantes. Es decir, hay que ser muy breve. Joder, en 30 segundos es que no da tiempo de explicar mucho más. Lo que tenemos que crear es expectativa con los clientes, pero ya está. Es decir, y crearle la duda de que quiera saber más. Una vez que quiera saber más, pues ya te dice, bueno, pues pasa o sígueme contando, o espérate un momentito de que termine de atender a este cliente y yo te atiendo. Pero tenemos que crear un poquito la expectativa. Lógicamente, en ese crear la expectativa y responder a las preguntas más lógicas. Es decir, ¿quién eres? Fundamental. ¿Qué haces? ¿Qué me vas a ayudar a resolver? ¿Y en qué te diferencias de la competencia? En ese caso de la competencia lo tenemos muy claro. No te disperses. Es decir, hay muchas personas que explican demasiado. Lógicamente, en 30 segundos no te puedes explayar mucho, porque es que no da tiempo, porque si no, es que no ha terminado de decir el nombre, pero lógicamente no te debes dispersar. Me permito poneros aquí un pequeño ejemplo y bueno, ahí lo tenéis. Hola, me llamo Juan Bosco López, soy profesional de la publicidad, me gustaría presentarle un producto muy interesante para sugerirle cómo aumentar las ventas de su negocio. Voy a emplear solo y exclusivamente 2 segundos de su tiempo. Entonces, 2 minutos de su tiempo. Entonces, de esa forma, le estamos diciendo cómo me llamo, a qué me estoy dedicando, qué es lo que quiero hacer. Me dedico a la publicidad y quiero resolverle un problema de aumentar, quiero aumentar o ayudarle, o cómo sugerirle cómo puedo aumentar las ventas de su negocio. Y lógicamente, de dispersión, ahí estamos haciendo poca. Es decir, le estamos diciendo al grano qué es lo que le queremos ofrecer, qué es lo que venimos a decirle y demás. Si con esa presentación el cliente necesita más, pues él es el que te va a invitar y va a decir, bueno, pues cuéntame, qué es lo que me trae tan interesante para que pueda aumentar las ventas del negocio. Entonces, a partir de ahí es lo que necesitamos. Una vez que esté eso el cliente, bueno, pues después. Os pongo otro ejemplo. Ya concretamente, porque el anterior es de un tema de publicidad en general. Vamos a hacerlo, y os lo dejo un ratito para que leáis, con el tema de amarillas de Internet. Lógicamente os pongo otra vez mi ejemplo. Me gustaría poner el ejemplo de alguien más que me mande alguna sugerencia y el próximo día la podemos poner alguien que, bueno, que pueda explicar un poco o que esto, que lógicamente está sacado un poco de la experiencia, pues que a lo mejor resulta que hay otra presentación que puede venir muy bien y nos puede enriquecer a todos. Hola, me llamo Juan Bosco López, soy directivo de Amarillas de Internet. Y ahora empezamos. El mayor directorio empresarial del mundo con presencia en más de 160 países. Vamos a lo anterior, es decir, ya le estamos diciendo quién eres, qué hace y qué le puedes resolver. Nuestra misión es dar visibilidad en Internet a las empresas sin que tengan que descapitalizarse. Nuestro producto es entre un 80 y un 90% más barato que el de cualquier competidor. Ya le estamos metiendo ahí la pullita del tema de la competencia. ¿Estamos hablando de la competencia? Lógicamente sin hablar mal. Lo único que le estamos diciendo es que nosotros somos mucho más baratos. Es decir, bueno, pues porque se aprieten los machos y que ellos también ofrezcan un producto para que nosotros podamos competir con ellos. Pero no le estamos hablando mal. Y lógicamente somos más baratos y además somos más efectivos. La coletilla del mejor gasto es aquel que le proporciona al cliente. Es decir, porque sabemos que la publicidad tenemos que mentalizar a los clientes que es una inversión. No podemos utilizar la palabra gasto, pero es que en este caso sí la estamos utilizando bien porque el mejor gasto es aquel que le proporciona al cliente. Si le proporciona al cliente, pues lógicamente le estamos dando beneficio a su negocio. Demuestra pasión, claro. Si nosotros estamos convencidos de lo que estamos convencidos de lo que estamos vendiendo. Bien, María, mira. En el cual ayudamos a todo tipo de empresas a hacerle visible en Internet a muy bajo costo. Magnífico. Es decir, y una pequeña inversión, ¿sí, Fernando? Lógicamente sabemos que Amarillas de Internet ya se lo estamos indicando antes, ¿sí? Somos entre un 80 y un 90% y además una inversión
muy pequeñita, y le estamos dando al cliente el posicionamiento. Sabéis que el posicionamiento no va en nuestro portal, sí, pero en Google también es importante la inversión que hacemos en publicidad porque conseguimos mejor ranking, pero sabéis que se puede posicionar cualquier anuncio pequeñito y se puede posicionar muy bien. Lógicamente es cuestión de trabajarlo bien. Bueno, pues lógicamente, os vuelvo a decir, hay que demostrar pasión. Es decir, que la pasión es buena para todo en la vida, pero más para el que está vendiendo. Es decir, si el cliente detecta que nosotros no estamos convencidos de lo que le estamos explicando, lógicamente no nos va a tener en cuenta. El lenguaje corporal que hacemos, no podemos tampoco ser excesivamente expresivos, modular la voz, los altos y los bajos, el fuerte, así que lógicamente eso se ve. Ensayarlo, claro, hay que ensayarlo. Es decir, porque hay veces que te puede saltar una pequeña parte y si nosotros lo que estamos intentando es explicarle al cliente, lógicamente después se puede arreglar, pero muchas veces no podemos, como comentemos alguna cosa fuera de lugar o algo que no quisiéramos comentar, después volver atrás todo lo que hemos andado, desandarlo, es complicado. Y además las pequeñas diferencias, es decir, sabéis la diferencia entre los vendedores que venden y los que casi venden, son los pequeños detalles. Es decir, que ese pequeño detalle es lo que nos diferencia entre uno que vende y otro que casi vende. No seas pesado, claro. Es decir, que a todo el mundo no se le puede vender. A todo el mundo, si el producto que lleváramos fuera interesante y le viniera bien a todo el mundo, joder, esto sería jauja. Esto sería una auténtica maravilla. Sí es cierto que es un buen producto, sí es cierto que un porcentaje muy alto, sí es cierto que la publicidad sabéis que está cambiando. La publicidad antiguamente cuando empezó era la radio porque no existía otra cosa, después entró la televisión y pegó un cambio muy drástico y ahora los avances mayores, los mayores crecimientos, mejor dicho, que están habiendo en publicidad son a través de Internet y eso va a durar muchísimos años y hay algunos países donde el crecimiento está siendo exponencial. Sabéis que concretamente en Amarillas Internet se está haciendo una expansión tremenda en Sudáfrica, en Tailandia y bueno, me imagino que la mayoría estáis en las redes sociales y estáis viendo cómo hacen las presentaciones que hacen, cómo se están vendiendo productos. Nosotros, Viriato nos hace algunos comentarios por el que lleva las zonas de Sudáfrica de con qué pasión, con qué entusiasmo van allí a las reuniones, van a las presentaciones. Por lo visto es tremendo. Que sepáis, hay un estudio en Internet donde más de 17 minutos no se debe estar con el cliente intentando venderle algo. 17, 15, 20 minutos más no. Si nosotros después de eso el cliente sigue en sus 13, creo que no retirarnos, porque el cliente si nos retiramos porque veamos que no tiene forma ninguna de que nos siga escuchando, pero sí tenemos que darnos cuenta de que, bueno, que a lo mejor resulta que el discurso que estamos haciendo no lo es suficientemente efectivo para ese cliente. Bueno, pues tendremos que pensar, siempre se aprende, sabéis que se aprende de los errores y pocas veces aprendemos de lo que hacemos bien, pero eso es normal, eso es humano. Lo que hacemos bien lo damos por bien y seguimos siempre haciéndolo. De los errores es cuando nos damos cuenta de que se está mal. Y de ahí es donde tenemos que aprender. Lógicamente somos vendedores y negociar es convencer. Es decir, no hay otra historia. Es decir, nosotros nos podemos poner un turbante, nos podemos poner una chilaba y nos podemos poner una corbata y nos podemos poner, en el caso de las mujeres, un vestido precioso. Y podemos decir, como de hecho es una estrategia que da resultado, que nosotros vamos a ayudar al cliente y realmente es así. Yo la uso y cuando tú vas a ayudar al cliente, el cliente te ve desde otra cosa. Pero nosotros somos vendedores y como vendedores el negociar es convencer. Y en la vida normalmente no recibes lo que mereces, recibes lo que negocias. En el caso de la venta, es decir, que no se trata en el resto de la vida. Como veo que son menos cuartos y ya me parece a mí lo que queda es una diapositiva, correcta, pequeñita. Si tenéis a mano, que siempre es conveniente tener cuando hay un tema de internet, si tenéis a mano, no lo he preparado en diapositiva porque lo vamos a hacer para la semana que viene, pero si os parece, y no me decís lo contrario en el chat,
si os parece, pues podemos hablar un poco de lo que es la estrategia del marketing, hacer unas pequeñas pinceladas de lo que sería un pequeño estudio de marketing, un pequeño estudio de mercado. Ya os digo que no se puede meter uno en profundidad, porque para eso se necesitaría muchísimo tiempo, y lo que yo os quiero plasmar es algo que yo estoy poniendo en marcha y que me está yendo muy bien. Y como aquí lo que se trata es ayudarnos entre todos, y sobre todo aquí en Amarillas Internet, los que estamos dando las conferencias, el objetivo fundamental es ayudaros y que nos ayudemos entre todos, pues os voy a decir cómo lo hago yo y cómo podéis hacerlo, y es muy fácil. Es decir, que el marketing es estudiar un proceso, un segundito que estoy leyendo el marketing, por lo tanto, está exactamente en estudiar los procesos de intercambio entre el consumidor y la empresa. Hay una diferencia, y es que la venta es unidireccional, es decir, el objetivo es que el cliente nos demande lo que nosotros estamos ofertando. En el marketing no, el marketing es bidireccional, es decir, se trata de que la empresa ofrezca lo que el cliente desea o quiere. Por eso es fundamental escucharlo. Es decir, nosotros si hacemos un estudio de marketing o nos sentamos con el cliente y vemos cuál es su carencia y vemos cuál es su necesidad, pues es fundamental, porque está habiendo una relación de lo que el cliente nos está diciendo, lo que nosotros le podemos ofrecer en ese momento, o nos lo llevamos tranquilamente a casa, y al día siguiente, a los 2 días, pues nos pasamos por allí y vemos por qué, porque estamos, como os he comentado antes, estamos hablando con él y vemos que tiene detrás un cuadro. Pues igual que vemos un cuadro, vemos que a lo mejor tiene unas luces que están apagadas o que están parpadeando, o vemos que tiene suciedad, y nosotros, como nuestra intención es ayudar al cliente a que el cliente venda, con mucho arte, lo que no podemos decir esto está comidito de mierda, pero con mucho arte sí podemos al cliente aconsejarle cómo puede cambiar un poco la fisonomía, o cómo puede cambiar un poco el aspecto de la empresa. Pero para eso por eso os comento, es decir, que el marketing es bidireccional, es decir, tenemos que escuchar al cliente y nosotros darle la información adecuada para que lo arregle. Entonces, hay 4 variables fundamentales en el marketing, ya la desarrollaremos la semana que viene, si os parece. Y se llama las 4 variables de las 4 P de Pamplona. Es decir, está el producto, está el precio, está el place, que es la distribución, la logística, y está lo que es la promoción, es decir, la venta personal, el marketing directo, la publicidad que podemos hacer, el promocionar las ventas, es decir, todo eso es lo que nosotros le podemos ir formando. Después, a la hora de sentarnos con el cliente o saber y que el cliente nos dé la información suficiente para saber qué le podemos ofrecer, qué producto de publicidad le viene bien, concretamente en el tema de Amarillas, saber qué producto, qué anuncio es el que mejor le podemos encajar. Cuando ya entremos y sepáis los detalles del tema de las licencias, pues también qué le podemos ofrecer dentro de la licencia que al cliente le pueda venir bien, porque a nosotros cualquiera nos va a interesar, porque son productos muy interesantes. Entonces, cogéis una hoja en blanco, si tenéis a mano y queréis hacerlo, pues os lo voy indicando para que toméis nota, aunque para la semana que viene ya os digo que os tendré preparada una diapositiva con esto, que es muy fácil, pero no me ha dado tiempo de picarla. Entonces, si tenéis una hoja, marcar una cruz, es decir, iba a explicar lo que es una cruz, coño, no hace falta explicar lo que es una cruz, marcar una cruz de encima del folio en blanco. Entonces, ahí vamos a utilizar 4 palabras. Esto se llama el sistema DAFO, D-A-F-O, DAFO. Entonces, vamos a anotar en la parte de la izquierda, es decir, en la cruz, tenemos 2 cuadraditos arriba y 2 cuadraditos abajo. 2 a la izquierda, 2 a la derecha, ¿vale? En el superior izquierda, en la parte izquierda es donde vamos a poner lo que es el análisis interno, es decir, qué es lo que influye internamente en ese negocio, qué es lo que tiene de bueno y tiene de malo. Y en la parte de la derecha, pues vamos a analizar lo que es el entorno externo. Y ahora veréis lo que es, que lógicamente el externo fundamentalmente es la competencia. Entonces, en el cuadrito que nos queda arriba, en el espacio superior izquierdo, ahí ponemos la D. ¿Qué significa la D? La debilidad que el cliente tiene. Es decir, ahí donde lo que ponemos es el aspecto negativo, la situación interna del cliente, es decir, en qué es lo que está fallando. Y eso lógicamente es
lo que el cliente nos dice. Es decir, él tiene que hacer un estudio y tiene que hacer un análisis interno de lo que está fallando. Esa es la D, la debilidad. A la derecha, en la parte superior derecha, donde ya entramos en el análisis externo, es la A. ¿Qué es la A? Pues la amenaza, es decir, el aspecto negativo del exterior. ¿Qué puede amenazar al cliente? Pues puede amenazar de que tenga un producto que no se venda, que tenga una competencia al lado que da la fresquita, no, la cerveza más fresquita que él, si es el caso de un bar, y además la da más barata. Oye, pues eso es una amenaza. Entonces, pero es una cosa externa, es decir, no es un fallo que él tenga, es que a lo mejor eso es una franquicia o a lo mejor es otro tema y vende un producto que realmente es la competencia. Bueno, pues ahí tenemos que anotar realmente externamente qué es lo que amenaza. En el margen inferior izquierdo llegamos a la F de Francia. ¿Qué es la F de Francia? La fortaleza, es decir, el aspecto positivo según el análisis interno. Oye, pues la fortaleza mía es que yo no tengo horas. Es que mi primo es chino y me ha dicho que aquí tengo que estar todos los días. Y entonces, pues, la fortaleza mía es que atiendo a todo el mundo. Y además resulta, pues que yo pienso que tengo el mejor precio del pueblo. O tengo la dependienta más guapa de toda la ciudad. O, bueno, internamente, que él anote ahí qué es lo que es mejor. Lógicamente eso lo vais estudiando con el cliente y le vais un poco incitando. Y llegamos al último cuadradito que nos queda, en el margen derecho, la parte de abajo, inferior. La O. ¿Qué es la O? Oye, pues la oportunidad. Externamente, ¿qué oportunidad tiene? Es decir, el aspecto positivo del entorno exterior. Oye, pues la oportunidad, volvemos a lo que, lógicamente, lo contrario a la amenaza. Es que no tiene nadie. Es que es el único que vende zapatos en el pueblo. Es que es el único que resulta que vende ropa. Es que es el único bar. Entonces ya no es que esté más fresca o no esté más fresca o que sea más barata, que sea más cara, sino que es la única que hay. Oye, pues a lo mejor resulta que le podemos utilizar la galería de fotos para poner, pues, imaginaros, dentro del anuncio que tenemos, basándonos en el Premium, pues tenemos las 10 galerías de cada una 20 fotos. Si el tío vende, perdón, si el prospecto, si el cliente está vendiendo ropa, pues bueno, pues le podemos poner 10 galerías de distintas ropas. Así que es la oportunidad. ¿Por qué? Porque no hay más nadie que le tenga competencia. Entonces, realmente eso es lo que el estudio que podemos hacer, que os vuelvo a decir, de que la semana que viene intentaremos tenerlo preparado, salvo que tengáis otras sugerencias, y entonces no te entiendo, María. ¿Qué tiene la Cruz Campo? Tú eres de aquí de Sevilla, María, me imagino, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, la cruz es para... Ah, perdón. La cruz, ¿qué tiene la cruz? Ah, en el campo segundo. Había entendido la Cruz Campo, la había leído seguido. Y como estaba hablando de cerveza, perdona María, no te había entendido, discúlpame. La cruz en el campo segundo te refiere en el margen superior derecho. ¿Cuáles de las letras? ¿Recuerdas las letras que te he dicho? DAFO, Dinamarca, Andalucía, Francia, Oviedo. Si me hablas de la segunda que he hablado, es la A, y eso es la amenaza, es decir, la amenaza externa. Acordaros, la parte de arriba, perdón, la parte de la izquierda es el análisis interno y la parte de la derecha es la parte. De todas formas, esto es un ejemplo. Sí que estoy seco, Pepe. que esto es un ejemplo, es decir, que no significa, María, de que tengamos que hacerlo así. Esto es como se suele hacer el estudio, pero que tú márcate la parte que tú quieras. Lógicamente esto, si estudias marketing, si estudias publicidad, te van a hablar de esto de AFO, porque esto es una cosa que lo tienen por todos lados, pero que realmente tú márcate un poco lo que es el sistema tuyo. Bueno, pues nada, como siempre, daros las gracias que hayáis estado presentes en la sala, y os dije que iba a dejar tiempo y bueno, se ha quedado la cosa cortita, pero bueno, no sé si queréis comentar algo en el chat. Sí, antes de que se me olvide, y sobre todo que creo, por el número de personas que hay, que había personas que no estaban en la sala cuando empecé. Recordaros, primero, de que todos los días a las 10 de la noche tenemos conferencias, que hay varios compañeros que están dando conferencias. Os invitamos y os invito
en nombre de ellos. Al que quiera compartir con todos nosotros una charla, pues estáis totalmente invitados. Y la del lunes que viene sí es muy importante, sí